En este vídeo vamos a poner a prueba todo lo aprendido en el Toyota MR2 y vamos a quitar todos los óxidos de los bajos del Toyota Soarer. Vamos a aplicar una pintura antigravilla por todos los bajos y pasos de rueda. Y esto no queda aquí, porque vamos a preparar el vano motor lijándolo e imprimando y le vamos a dar un color muy especial Midnight Purple. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Toyota Soarer y hoy vamos a restaurar todos los bajos del coche. Como dije en anteriores capítulos, este coche no tiene tanto óxido como el MR2, pero igualmente tiene un poquito de óxido. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Le vamos a estar dando a todos los bajos con la radial con el cepillo de púas. Así vamos a lijar un montón el antigravilla que viene de serie, es decir esto, y vamos a estar aplicando antigravilla nuevo. Y todo esto se hace antes de pintar el vano motor, porque si aplicamos antigravilla posterior a haber pintado el vano motor, lo que vamos a hacer es salpicar todo de pintura, ya que la antigravilla es una pintura muy rugosa que se tira con una pistola especial y queda como gotelé, y eso, aunque lo protejamos muy bien, al final en el vano motor recién pintado se va a ver afectado por esta pintura. Así que nos dejamos de muchas explicaciones y vamos a trabajar con la radial. Bueno, y para hacer esto nos va a meter unos trallazos que alucina si no regulamos la velocidad. Yo tengo aquí hecho un invento que es un regulador de corriente y con esto le puedo bajar el voltaje, entonces el motor va a menos revoluciones y funciona mejor. O sea, funciona mejor porque no nos pega tantos golpes aquí. Vamos a ello. Y con poco esfuerzo, la verdad que el óxido que tiene es muy superficial y se elimina enseguida. Mirad. Bueno, pues los pasos de rueda ya han quedado más o menos. Para la antigravilla sobra. Y luego el vano motor, pues sé que no le tendría que haber dado porque se ha hecho de noche y va a pasar la noche así, el metal expuesto. Pero bueno, cuando coges la radial te lías y no ves. Pero bueno, si coges algo de óxido, pues otra vez con la radial y a dejarlo otra vez de esta forma. No será tanto el óxido que coja. Nos vemos mañana. Nuevo día y estamos aquí con el Toyota Soarer, que he estado toda la mañana pringado. Y es que he estado poniendo cinta de carrocero por todos los tornillitos, incluso le he estado poniendo silicona en algunas partes de las juntas, tanto ahí como aquí. Y ahora es turno de aplicar el antigravilla. Este es el bote de antigravilla, esto es 1 litro y esto se aplica con una pistola especial que la tengo por aquí. Esta pistola encaja a la perfección con los botes. Esto irá así metido, lo enroscamos y ya lo aplicamos. Y voy a aplicar antigravilla desde la mitad del coche, desde por aquí hasta la parte de delante. Bueno, hasta la parte de delante, por aquí. Todo esto va con epoxi y con la pintura que le vamos a aplicar en el coche. Luego los pasos de rueda también los vamos a estar antigravillando todo, y por debajo del coche en el túnel. Pero antes de seguir con el vídeo, un inciso. El 95,3% de personas que ven mis vídeos no está suscrita al canal. Y sé que esto ya se lo habréis escuchado a un montón de youtubers. Pero si te gusta este contenido y no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así YouTube te notificará cada vez que subo vídeo de manera gratuita. También le he puesto cinta de carrocero. Y vamos, la idea es de hacer la mitad del coche para adelante, que es lo que se ve más afectado a la hora de antigravillar si pintamos el vano motor. Y como vamos a estar haciendo la mecánica trasera, pues a ella aplicaremos el antigravilla desde la mitad del coche para atrás. Así que nada, vamos a ello. Ya nos hemos quedado sin un bote. Segundo bote. Aquí voy a pillar un colocón que no veas. Y así es como ha quedado la antigravilla aplicada. Ha quedado bastante bien. Luego tenemos todo el túnel de abajo cubierto. Y el otro paso de ruedas, pues más de lo mismo. Y esto va a dar una protección para muchísimo tiempo. Esto es una tarea muy laboriosa porque hay que desmontar todo el coche completo. Y en este caso también he estado quitando todo el cableado y metiéndolo dentro. Algo que posiblemente que vosotros no podéis hacer si tenéis un coche convencional. Este coche, como es para drift, no me ha importado hacerlo. Y además simplificamos bastantes cosas. Y es que esto lo he estado pensando un montón de veces. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, pero como hay que pringar tanto, la verdad que lo vas posponiendo. Y es que esto me pasa a menudo, de que estoy pensando cómo tengo que hacer esto, qué es lo que voy a pringar, qué tendría que papelar, porque la verdad que el cristal tendría que haberlo empapelado y no lo he hecho. Tampoco son las condiciones óptimas porque estamos en tierra y esto la verdad que no queda el mejor resultado. Pero si nos ponemos a pensar todo este tipo de cosas, nunca vamos a hacer el trabajo, porque el tener una cabina de pintura solamente lo tienen privilegiados, o te implica pagar mucho para tener la cabina de
pintura, así que lo mejor es pensar, quiero hacer la tarea, voy a hacerla y si sale mal, pues ha salido mal. Y para solucionar el tema de no haber empapelado los cristales, pues con un trapo con disolvente lo he estado limpiando y la antigravilla pues salta. Ahora bien, esto también lo tendría que haber empapelado y no lo he hecho y mirad, pero bueno, eso ya lo sabía que iba a pasar. Y mañana me voy a poner con esto, que pienso que ya estará todo esto seco. Lo que voy a hacer es darle con el cepillo de púas a todo, luego disolvente y una vez hecho eso, imprimación a todo. Así que nos vemos mañana. Nuevo día y esto ya está por aquí, listo para imprimación. He estado desde bien temprano lijando todo esto con la radial y luego con una esponja de lija de grano 100 y esto ya está listo para echar imprimación epoxi. Y desde aquí quiero agradecer a Vernici Spray que me ha proporcionado todo el material para hacer este trabajo. Sin ellos no hubiera sido posible hacer este vídeo. Y voy a aplicar este aparejo a pistola. Es una imprimación epoxi que hay que catalizar, pero esta misma imprimación epoxi se puede comprar también a spray, que lo podéis comprar desde la web de Vernici. Este spray es el mismo que utilizamos en el anterior capítulo, cuando imprimamos toda la barra estabilizadora, las pinzas de freno y demás piezas que pintamos. La verdad, porque no me ha quedado más spray, pero viendo con lo fácil que se aplica a pinzas y demás, lo hubiera hecho todo el vano motor directamente con sprays. Hubiera sido todo muchísimo más rápido. Pero bueno, como lo tengo en este formato, también es una opción muy buena. Vamos a preparar la imprimación. Pues nada, vamos a empezar a aplicar la imprimación epoxi. Voy a empezar de dentro hacia afuera mejor. Bueno, y después de 1 litro de imprimación, esto ha quedado tal que así. La verdad que ha dado para todo y cuando se seque veremos a ver cómo queda. Por otro lado, no lo he dicho, pero esto... una avispa. Se piensa que le voy a dar con este dedo, ¿eh? ¡Ah! Bueno, y esto ha quedado totalmente seco y la verdad que ha quedado muy bien. Vamos a esperar a que se seque esto de 24 a 48 horas. Lo lijamos y ya estará listo para echar pintura y barniz. Bueno, y después de 4 horas, estos son los resultados. Esto ha quedado ya seco y la verdad que es que tiene hasta brillo. Ha quedado muy bien esta imprimación. Y para los que sois pintores y todo esto, no tengáis en cuenta los resultados. Me refiero a que está bien para haberlo hecho a la intemperie, con tierra debajo y no con equipo profesional. Eso sí, para ser un coche de drift, yo creo que va a ser más que suficiente. Y además, viendo cómo ha quedado la imprimación, creo que está quedando mejor de lo que esperaba. Ahora, lija de grano 320, le voy a estar dando por todo para abrir el poro de la imprimación epoxi y después de esto ya aplicar la pintura. Bueno, y el color que voy a estar aplicando es el mismo que el de las pinzas, que es este púrpura con un montón de purpurina. Así que nada, vamos a aplicarlo a pistola. Y ahora listo, vamos a aplicar. Madre mía, cómo coge tono el color negro. Bueno, y así es como ha quedado con la capa de pintura. Y ahora es cuestión de pasar al barniz, que esto es lo que va a hacer que el metalizado resalte un montón. Así que antes de que oscurezca tengo que echar el barniz, así que vamos corriendo. Pues nada, con el barniz que he puesto en la pistola, vamos a aplicarlo. Bueno, y esto quedaría listo esperando a que seque y creo que esto va a quedar bastante bien. El cielo está rosa acompañado con este púrpura increíble. Ha oscurecido y ahora antes de irme voy a sacar el plástico que cubría el parabrisas porque no quiero que con un poco de viento acabe aquí. Así que mañana veremos a ver los resultados de esto. Estamos ya en el día siguiente y esto ya está sequísimo. Sequísimo y mirad cómo ha quedado. Flipante. Para estar pintado aquí con tierra, etcétera, creo que está pero que muy bien. No sé si se aprecia en cámara la purpurina que tiene esto. O sea, aquí ha caído polvo, pero es polvo que está encima. Hay motillas, pero bueno, las motillas es un vano motor, que no es la pintura de carrocería. Entonces, básicamente está bastante bien. A ver, la motilla. Son motillas que se puede pulir y dejarlo bien, pero bueno, que a mí la verdad que no me importa, siendo un vano motor. Luego hay cositas que esto se podría haber preparado muchísimo mejor lijando y tal, como por ejemplo todas estas costuras se podrían haber enmasillado y haber quedado muchísimo mejor, pero para eso requeriría muchísimas más horas y la verdad que para las horas que le he dedicado, que sí, que ha sido un fin de semana intenso, pero la verdad que estoy satisfecho con los resultados que estoy viendo ahora mismo y más, como ya digo, habiéndolo hecho aquí en tierra. Ha quedado las copelas súper brillantes, vamos, el barniz ha cubierto muchísimo
muchísimo y la verdad que la pintura a mí me encanta este color. Y es que cambia drásticamente, es decir, con luz lo vemos así súper claro, que se ve casi rosa. Por ejemplo ahí, no sé si lo podéis apreciar ahora que le está dando la luz en pleno. Y si vemos la otra copela que no le está dando tanto la luz, se ve como un morado muy oscuro, que eso mola muchísimo de este color. Está todo cubierto del barniz, o sea, ha quedado muy, pero que muy bien. Como ya digo, está sucio del polvo que se ha depositado encima una vez ya seco, pero bueno, que esto con una limpieza se va a quedar bien. Eso sí, todo esto hay que cubrirlo bien para cuando pongamos el motor. Vamos con unas imágenes épicas. Bueno, y con el vano pintado y los bajos antigravillados, queda menos para ver el Soarer andando. En el próximo capítulo podréis encontrar lo siguiente. En el próximo capítulo llegó la hora de trabajar en mi propio kit de ángulo. Y sí, esto ha sido todo un reto que ya va a ver la luz. Un kit de ángulo con pivote, trapecio y mangueta. Todo diseñado desde cero, haciendo ingeniería inversa a la mecánica original. Y con este kit el coche va a tener una preparación que va a estar a la altura para competir en eventos de drift tanto nacionales como internacionales. Si no te quieres perder ese capítulo, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo capítulo.